El cambio climático es una realidad y sus drásticos efectos ya nos dan una clara idea de cuán fuerte y lapidario puede ser su impacto para la vida en el planeta. Un ecobarrio es una comunidad que se organiza, que se educa y se compromete con mejorar su calidad de vida y también la del medio ambiente. Estoy aquí en Maipú, en la villa Cuatro Álamos. Aquí es donde se origina el primer ecobarrio en Chile. Aquí se está desarrollando todo un plan de educación medioambiental. Hay reciclaje de objetos, hay reciclaje de aguas grises, hay compostaje, hay huertas. Es realmente admirable cómo este programa ha logrado reforzar todo este tejido social a través de este proyecto urbano y medioambiental. Por eso quisimos empezar este capítulo aquí, porque nos parece un gran ejemplo de cómo la comunidad se adapta a la crisis que estamos viviendo. Y hablo de una adaptación activa, donde los vecinos se hacen cargo del escenario y se ponen manos a la obra. Adaptación y mitigación son dos conceptos claves para enfrentar esta crisis. Por eso ahora me voy a encontrar con Bárbara Saavedra. Ella es doctora en Ecología y Biología Evolutiva y además es directora en Chile de Wildlife Conservation Society, una organización internacional que se dedica a la protección y conservación de la vida silvestre y de sus hábitats naturales. Estamos investigando justamente sobre el cambio climático, de las consecuencias que tiene también en nuestro país y ver la relación que hay entre cambio climático y biodiversidad o conservación de biodiversidad. Y si tú nos puedes contar también un poco las diferencias de esto entre el norte de nuestro país, la zona centro y la zona sur. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son quizás los problemas globales más importantes que enfrentamos. Y están conectados el uno con el otro. El cambio climático tiene que ver y es producto de la acumulación de gases efecto invernadero en la atmósfera que ha sido producto de la actividad humana acrecentada fundamentalmente en las últimas décadas y está conectado con la pérdida de biodiversidad porque la máquina más importante para capturar carbono y sacarla de la atmósfera es la naturaleza, ¿ya? Y nosotros, por un lado, hemos sacado combustibles fósiles, los hemos quemado y hemos acumulado esos combustibles en forma de gas en la atmósfera y al mismo tiempo hemos ido perdiendo y degradando esta máquina. La molécula de CO2 es una molécula que es igual en todas partes del universo, ¿ya? Y los temas de cambio climático desde el punto de vista químico se pueden entender en cualquier parte del mundo. A diferencia de eso, la biodiversidad es siempre local y es siempre particular de cada sitio. Por lo tanto, entender y trabajar en revertir la pérdida de biodiversidad es una cosa que tiene un fuerte arraigo en los territorios. Y en el caso de nuestro país, que es un país millonario en biodiversidad, variedad de ecosistemas, producto de su biogeografía única, sus gigantescas cumbres, sus profundas fosas marinas, su gigantesca extensión en latitud, tenemos una serie de biodiversidad distinta y por lo tanto el impacto del cambio climático, que en general se supone que produce disminución de precipitaciones, produce aumentos de temperatura, pulsos importantes de lluvia en momentos en que no debería ocurrir, tiene manifestaciones distintas a lo largo de nuestro territorio y por lo tanto la respuesta que tiene que darse, a pesar de que el fenómeno tiene las mismas bases, es distinta y es propia de cada sitio. Y esa diferencia a rasgos más generales o más esenciales entre el norte, la zona centro y la zona sur aquí en nuestro país,
¿Cuál sería esa manifestación? Lo más relevante o algunos aspectos relevantes que tienen que ver con las consecuencias del cambio climático están súper bien establecidas en el caso de la zona centro-norte de Chile, que es la reducción de las precipitaciones, y eso tiene impactos brutales en todo lo que tiene que ver con el bienestar y las actividades de las personas. También pulsos de agua y de lluvia en momentos en que no debería existir, por ejemplo, en momentos donde hace más calor y eso hace que el agua, en vez de caer en forma de nieve, caiga en forma de agua y provoca aluviones, con aumentos en las líneas de costa, con mayores frecuencias de marejadas que van erosionando la costa. Esas son quizás las consecuencias más importantes y que se cruzan, como te digo, con la degradación gigantesca de los humedales, la pérdida de los ecosistemas nativos que son esenciales para poder, vegetales por ejemplo, que son esenciales para poder mantener los ciclos hidrológicos y poder mantener a escala local, establecer la producción y purificación del agua. ¿Y cómo tenemos que adaptarnos a estos nuevos escenarios climáticos? Claro, esa es la pregunta fundamental en el caso de Chile, porque la respuesta al cambio climático tiene dos vías fundamentalmente. Una es acceder a lo que es la mitigación, que es decir, nosotros sabemos que hay cosas que vamos a emitir y por lo tanto hay que abatir esas emisiones en algún lugar. Nosotros, Chile se ha comprometido a ser un país neutro en unas pocas décadas y eso lo tiene que cumplir, pero desde el punto de vista de la vulnerabilidad, nuestro país, aunque sea neutro hoy día, igual va a recibir los impactos que derivan de la acumulación de gases de efecto invernadero que hoy día ya existe en la atmósfera. Somos un país extremadamente vulnerable, estamos dentro de los países que va a recibir con mayor fuerza estos impactos. Y eso significa que nuestro mayor espacio de respuesta tiene que estar en el plano de la adaptación. El rol que juega la gestión de la conservación de la biodiversidad es clave, y es clave no solamente por lo que te decía antes, que la naturaleza es la máquina más efectiva para poder capturar y traer de vuelta los gases de efecto invernadero, el CO2 por ejemplo, pero el solo hecho de conservar naturaleza trae consigo una serie de cobeneficios que se llaman. Sí. Por ejemplo, creación de hábitat, formación de suelo, purificación de agua, purificación de aire, que todo se obtiene con la misma moneda invertida en adaptación al cambio climático. De hecho, tú hablas de que conservar ecosistemas es un factor de democracia. ¿Tiene que ver con esto que estás explicando? Sí, totalmente. La naturaleza es una cosa sistémica, es integrada. Los ecosistemas no reconocen clase, no reconocen barreras políticas, no reconocen barreras entre distintas regiones y por lo tanto la gestión de su conservación precisa de la integración de los diferentes actores en los territorios y a diferentes escalas. Precisa alinear a quienes están tomando decisiones en las esferas más altas con la acción de la gente que hace las cosas en los territorios. Y eso es pura información, participación, colaboración. Cuando la naturaleza y la biodiversidad es el espacio común en el cual nosotros confluimos naturalmente como sociedad. Hoy día esa naturaleza está totalmente degradada. Nunca en la historia de la Tierra, en los 4.500 millones de años de la Tierra, habíamos experimentado el nivel de degradación de la naturaleza que hoy día estamos experimentando. Producto de ello se degradan las culturas también. Y al revés, cuando tú traes de vuelta la naturaleza, cuando tú traes de vuelta y haces confluir a la gente en estos espacios comunes, se van restableciendo las relaciones sociales y por lo tanto la conservación es realmente un motor de construcción de democracia. Cuando está bien hecha, cuando la visión está bien puesta en esto de generar un espacio, de generar bien común, a partir de proteger esto que nos conecta a todos, que es sistémico, que es integrado y que es esencial para el bienestar de todos nosotros. Agradecido, Bárbara. Esta belleza es el embalse El Yeso. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Está en la región metropolitana y desde aquí se suministra agua a todo Santiago. Estamos justamente en este lugar porque queremos hablar de un fenómeno que nos debe inquietar y ocupar como sociedad y como país. Vamos a hablar del derretimiento acelerado de los glaciares. ¿Cómo afecta eso a nuestra población? ¿Es producto del cambio climático? Vamos a hablar con Francisco Cereceda, él es director
del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Santa María. Francisco, estamos en este capítulo hablando de fenómenos extremos que se le están atribuyendo al cambio climático. Cuéntanos cuál es la condición y el estado en el que están los glaciares en Chile y también en el mundo. Como primera cosa, digamos, contarte que efectivamente los glaciares en general están en un periodo de deglaciación. O sea, en definitiva estamos en un periodo en el cual los glaciares van a ir retrocediendo de manera paulatina y sistemática hasta extinguirse. Eso es inevitable. Sin embargo, nuestra especie, la verdad, ha hecho al parecer un esfuerzo por acelerar ese proceso. Y por lo tanto, gran parte de los glaciares de nuestro país están en un proceso acelerado de derretimiento, más allá de la deglaciación propia, ¿cierto?, que les corresponde desde el punto de vista geológico. Los glaciares de la zona central de los Andes, que es donde nos encontramos acá, en esta zona, ¿cierto?, del Maipo, de la cuenca del Maipo, son glaciares que han experimentado en general un retroceso bastante significativo, con lo cual obviamente tenemos en riesgo nuestro suministro de agua para todas estas cuencas que se nutren de glaciares que obviamente proporcionan la nieve, que finalmente durante la época estival actúa como amortiguamiento para la falta, ¿cierto?, de lluvias durante ese periodo. Oye, y este derretimiento de glaciares y esta reducción de glaciares, ¿cómo impacta a la naturaleza y cómo nos impacta también a nosotros, a la población? Tiene múltiples efectos. La verdad que los glaciares entregan servicios ecosistémicos muy valiosos, partiendo por supuesto por el más conocido, ¿cierto?, que es el agua, pero también hay otros recursos importantes que tienen que ver con la biodiversidad, por ejemplo. Distintas especies de flora y fauna son muchas veces endémicas y son exclusivas de esta zona de la cordillera y están además adaptadas a estas altitudinales, digamos, que en definitiva marcan las temperaturas. ¿Y qué tenemos que hacer para proteger o para mitigar esta situación? En gran parte nos hemos concentrado en estudiar cómo de alguna manera la actividad antrópica, la actividad de las ciudades, la actividad en minería, sobre todo en la cordillera, es capaz de impactar y afectar esa velocidad de derretimiento, de forma tal que en definitiva se produzca un proceso mucho más rápido de lo que normalmente se produciría, ¿cierto?, si no hubiera ese efecto, ¿ya? Entonces, sobre ese efecto local, sí que nosotros podemos tener un gran, digamos, rol. Podemos mitigar y podemos desacelerar ese proceso gracias a la disminución de las emisiones locales, las nuestras, las tuyas en tu casa, sí, como también las de las industrias que están nuevamente asociadas a la montaña. Esto ya tiene que ver en el fondo con los estudios y las investigaciones que tú has hecho en relación a la contaminación y cómo la contaminación afecta a los glaciares. Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Ya, entonces una de esas contaminaciones es la que produce este polvo que se posa, exacto, sobre los glaciares. Exacto. Y eso lo que cambia, bueno, aquí vemos, ¿no? Ahí está la nieve, no hay mucho sol hoy día, pero aquí está la nieve, y la nieve fresca refleja prácticamente el 100% de la radiación que le llega. Tiene un albedo aproximadamente 0,9 cuando la nieve está fresca y recién caída, en una escala de 0 a 1. Sin embargo, cuando le depositamos polvo, esa radiación comienza a disminuir y empieza a bajar en esa escala, o sea, comienza a disminuir el albedo. Y por lo tanto, este refrigerador, ¿cierto?, que tenemos acá, comienza a perder su función desde el punto de vista climático. El otro efecto es el black carbon, que yo ya lo he mencionado en alguna otra oportunidad, es cierto que es este bollín que sale por los procesos de combustión. Por lo tanto, cualquier proceso de combustión en donde se quemen materiales que tengan carbono e hidrógeno y que esté cerca de un glaciar, por ejemplo, los camiones diésel, grandes camiones, ¿cierto?, que tienen motores diésel, que además obviamente bajo estas condiciones de altura obviamente funcionan no muy bien desde el punto de vista de su combustión, generan este hollín. Estas partículas negras, carbonáceas, se depositan sobre la nieve y absorben la radiación infrarroja mucho más fuertemente que el polvo y por lo tanto se calientan y al calentarse derriten la nieve mucho más rápido. Tú has instalado laboratorios en la montaña para poder también sacar muestras, hacer muestreo de nieve. ¿Qué resultados has podido obtener de esas investigaciones? Tenemos datos bien interesantes ya del efecto de estos aerosoles sobre el cambio en el albedo. Estamos viendo efectivamente que hay un cambio importante en el albedo. Porcentajes importantes del albedo se pierden gracias a esta explicación que yo decía del material carbonáceo, de estas partículas de black carbon y también del polvo natural, que también lo estamos empezando a estudiar. Además de eso, estudiamos qué contaminantes químicos están en la nieve. Cuando hablamos de glaciares siempre nos referimos a la cantidad de agua, ¿cierto? No estamos preocupados acá, por ejemplo, en el embalse y vemos, bueno, cuál es la cantidad de agua que está acumulando el embalse. Pero hay que preguntarse, y eso como químico nos compete, ¿cuál es la calidad química de esta agua?
¿esta agua está pura o no está pura? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición de esta agua? Bueno, esta agua por supuesto la tienen que potabilizar, ¿no? Claro. Pero obviamente hoy día se ha visto que varios contaminantes químicos persistentes que se han acumulado por los últimos 100 años de actividad industrial se acumulan en los glaciares. Y cuando el glaciar se comienza a derretir, este material empieza a fluir y empieza nuevamente a ser parte del ciclo hidrológico. ¿Tenemos posibilidades como de adaptarnos a un mundo sin glaciares o con este deterioro de los glaciares? Este embalse yo predecía, ¿cierto? Hace 12 años atrás en este mismo lugar hicimos una entrevista respecto de cambio, digamos, en términos de la capacidad del caudal, y yo predije ahí en ese minuto con los antecedentes que teníamos que al año 2050 la población de Santiago iba a aumentar aproximadamente en 1,8 millones de habitantes y este receptáculo de agua iba a disminuir su capacidad a la mitad. Y hoy día, al 2020, ya el año pasado, cumplimos esa meta. Por lo tanto, me quedé bastante corto. O sea, en definitiva, al año 2020, la situación es mucho más crítica. 50% casi prácticamente comparado históricamente con el volumen, digamos, que tenía originalmente el promedio histórico de este embalse. Entonces, la pregunta tiene mucha relevancia. ¿Vamos a ser capaces de sobrevivir sin agua? Bueno, hoy día hay múltiples iniciativas que están intentando de alguna u otra manera capturar agua a través de la desalinización, de capturar agua desde la atmósfera. Pero más allá de eso, yo creo que hay que ir a la causa y disminuir y cambiar nuestro estilo de vida, nuestro estilo de sociedad. Y eso pasa por un proceso bastante más complejo en el cual, como decíamos antes, tenemos que estar involucrados todos. Necesitamos que eso se ralentice, que realmente volvamos al ciclo hidrológico natural. Tenemos que efectivamente, si eso es necesario, hacerlo a través de una ley, como la ley de glaciares, ¿cierto? Que sigue ahí sin aprobarse por años, por más de 15 años ahí. Vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que impulsar que efectivamente haya una ley de protección de glaciares y de zonas periglaciares y de zonas de permafrost para efectivamente cuidar la naturaleza lo más que podamos, por lo menos hasta que encontramos soluciones que efectivamente nos permitan adaptarnos. Con este panorama de aerogeneradores, les quiero contar que estoy aquí en el Parque Eólico Punta Palmeras, en Canela, aquí en la Cuarta Región. Estoy aquí porque voy a conversar con José Ignacio Escobar. Él es director general de energía de Acciona para Sudamérica. Y quiero conversar con él para que nos dé su visión de cuál es el rol de la empresa en la adaptación a este cambio climático y también saber cuáles son las soluciones regenerativas que se están implementando aquí. Bueno, José Ignacio, muchas gracias por recibirnos aquí en este parque eólico que cuando uno ya aquí está cerca de estas aspas y todo tiene otra dimensión. Bueno, para contextualizarnos un poco, estamos en este parque eólico. Cuéntanos un poco qué es, cómo funciona, cómo fue la construcción y cuál es el aporte también que está haciendo un parque como a esta transición que estamos teniendo a energías renovables. Bueno, este es el Parque Eólico Punta Palmera, le tenemos un cariño muy especial porque fue el primer parque eólico que hicimos nosotros acá en Chile. Un parque relativamente pequeño, son 15 turbinas que producen 45 megas, pero no es poco. Cuando este proyecto está funcionando a plena capacidad, como prácticamente está ahora, alimenta más de 200.000 familias con energía del viento. Oye, el gran desafío que tenemos en Chile tiene que ver con ir descarbonizándonos, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo ves tú eso, cómo ves ese proceso y cómo también ustedes están colaborando y trabajando en esa dirección. Descarbonizar no es solamente sacar el carbón. Ajá. Descarbonización es sacar todo el carbono que nosotros estamos emitiendo como sociedad, en términos de combustibles fósiles, en torno, por ejemplo, del uso de la leña, en nuestras casas, en nuestros hogares. Por lo tanto, descarbonizar es un concepto mucho más amplio que el carbón, que involucra de alguna forma transitar, ¿cierto? Como tú dijiste, a una sociedad descarbonizada, sostenible, entrar en una dinámica circular. Y para ello, la verdad es que ya existen muchas empresas como Acciona que hoy en día están apostando por hacer proyectos de desarrollo sostenible en base a la economía circular, en base a la mejor utilización de los recursos y en base a proveer soluciones tecnológicas y hacer de esto, digamos, como digo, una buena historia que contar. Oye, ¿y cómo ves desde esa perspectiva entonces la posibilidad real de que el año 2040 en Chile estemos funcionando 100% con energía renovable? ¿Tú ves ese objetivo como posible? Bueno, el año pasado
llegamos a un 22% de energía renovable en la matriz, o sea, 5 años antes que la meta y 2% por sobre. Por lo tanto, 2040, aquí te puedo afirmar, vamos a llegar al año antes del 2040. 2037-38 vamos a estar con posibilidad de estar operando casi un 100% renovable. Así, ¿eh? ¿Cuál es el rol que te parece a ti que tiene que cumplir hoy día la empresa en esta adaptación al cambio climático? Yo creo que uno tiene que tomar conciencia que las empresas estamos al servicio de las personas, estamos al servicio de la humanidad. Las empresas tienen una razón de existir para justamente aprovechar las tecnologías y el talento para crear cosas, ¿cierto? Crear soluciones en distintos ámbitos, en distintas materias. Y nosotros, al menos como Acciona, en nuestra industria, que es la industria de la infraestructura, puentes, caminos, plantas de generación eléctrica, desaladoras, etcétera, hace muchos años nos dimos cuenta que esto no solamente hay que mirarlo con una mirada de alguna forma ecologista, sino que verlo como una parte integral de tu negocio. Las empresas como Acciona, que han apostado por la sostenibilidad hace muchos años, han tenido el mejor comportamiento bursátil, han tenido la mejor relación con sus stakeholders, han tenido el mejor acceso a financiamiento. Entonces también el mejor talento, el mejor empresas capital, con sentido y trabajos con sentido. Exactamente, y eso es apostar al futuro. Y Acciona tuvo la visión de hacerlo hace mucho tiempo atrás y hoy en día somos la empresa eléctrica verde más grande del mundo. José Ignacio, te dejo la posibilidad para ir cerrando de tu visión en relación a dos patas más importantes de esta mesa, el mundo social, o sea, nosotros los ciudadanos y un poco la responsabilidad que tenemos en esto, y también el mundo político. La mesa tiene 4 patitas, ¿cierto? Está la patita de las empresas, está la patita del mundo político, el mundo social y el ambiental. Cualquiera de esas patas que se cae, la mesa se nos derrumba. Para generar esos 4 grandes pilares que tiene que tener el desarrollo sostenible, tenemos que dialogar y tenemos que entender de que todas las patas son necesarias. No podemos demonizar al mundo económico, a las empresas. Tampoco podemos demonizar al mundo ambiental, ni al social, ni a los gobiernos. O sea, porque es echar la culpa al otro. Pero lo que nos gustaría a nosotros primero, una política similar, de largo plazo, con una visión holística de la problemática en temas de agua, por ejemplo. Y eso debería tener como consecuencia que podamos tener, por ejemplo, en la discusión constitucional y todas las leyes y reglamentos que van a venir después de eso, una consistencia, una mirada a largo plazo en poder desarrollar, como te digo, no solamente el tema de energías renovables, sino que toda la política de descarbonización que tiene que tener nuestro país por escrito, que quede clara. Eso necesitamos como país para saber que el año 30, 40, 50, más o menos deberíamos caminar en cierta dirección para cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones, de poder también tener un mejor ordenamiento territorial, de poder recuperar nuestras zonas que no tienen agua. Si Chile se está quedando sin agua en muchos lados, y poder definitivamente olvidarnos de los combustibles fósiles para generación eléctrica y tener un país 100% renovable. José Ignacio, te quiero agradecer tu claridad, tu fuerza y tu pasión para transmitir tu conocimiento y tu experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y estos son los momentos en que hay que difundir esto. Tiene que llegar a todo Chile esta información. Después de todo lo que hemos visto en este capítulo, mi reflexión es que las modificaciones que necesitamos como planeta parten en primer lugar por una profunda transformación de nosotros como humanidad. Tenemos que cambiar ciertos paradigmas, creencias, hábitos y también prioridades. Ya hemos visto que hay iniciativas comunales, también está el conocimiento científico, pero hay tareas pendientes, sobre todo para el Estado, para el mundo político y para muchas empresas. Hemos sido una especie tremendamente violenta, depredadora y voraz. Y cada uno de nosotros ahora tenemos que hacernos responsables de esta reparación. Porque a estas alturas ya no es prevención, es urgencia. Necesitamos reconciliarnos con la Tierra.